Muy buenos días, tardes, noches, mis amados hermanos en Cristo. Que la bendición del Padre, la paz del Hijo y la comunión del Espíritu Santo esté siempre con cada uno de ustedes y sus familias. Para los que no me conocen, les habla aquí su hermano y servidor en Cristo, Gutiérrez Diego. Y estamos acá compartiendo la palabra de Dios desde Chaco, Argentina. Y en esta oportunidad quisiera compartirles acerca de, podríamos decir, uno de los temas que más nos atacan nuestros amados hermanos de otras denominaciones, ¿sí? En este sentido estoy hablando de las imágenes. Podríamos decir que es uno de los temas que más nos atacan nuestros hermanos de otras denominaciones porque ellos dicen que son ídolos por las imágenes, ¿no es cierto? Las imágenes de los santos, de la Virgen María. Pero vamos a ver a la luz de la palabra de Dios, ¿qué dice exactamente acerca de las imágenes? ¿Será que están permitidas como dice la Iglesia Católica? ¿O será que están prohibidas como dicen nuestros hermanos de otras denominaciones? Veremos qué nos dice las Sagradas Escrituras al respecto. Y voy a empezar con un texto bíblico, uno de los favoritos, de hecho, que utilizan mucho nuestros hermanos de otras denominaciones, para poner en duda, para poner en confusión, ¿no es cierto?, a una persona, a un cristiano católico que no conoce acerca de estos temas. Y el texto bíblico en cuestión es Éxodo capítulo 20, versículo del 4 en adelante, lo voy a leer. Dice lo siguiente: No te harás imagen ni semejanza de lo que hay arriba en el cielo. Así empieza el texto bíblico. Dice, no te harás imagen de lo que hay arriba en el cielo. Y entonces dicen nuestros hermanos de otras denominaciones, en la Iglesia Católica hay imágenes de santos y de la Virgen María. ¿Y dónde están ellos? En el cielo. Por lo tanto, Dios dice acá, no te harás imagen de lo que hay arriba en el cielo. Entonces daría la sensación que ciertamente están prohibidas las imágenes. Sin embargo, ahora veremos que Dios mismo manda a construir imágenes de seres que están en el cielo. Y parecería ser contradictorio, pero Dios no se contradice. Ya veremos qué es exactamente lo que Dios está prohibiendo en Éxodo capítulo 20. Dice así, Éxodo capítulo 25, versículo 18. Asimismo, harás 2 querubines de oro labrados a martillo, y los pondrás en las extremidades de la cubierta. Acá es cuando Dios les da la orden a Moisés de construir el arca de la alianza, y le muestra el modelo, cómo tiene que ser el arca de la alianza. Después de darle las instrucciones, le dice que encima del arca de la alianza tenía que poner las imágenes de 2 querubines. ¿Por qué digo imagen? Porque le dice, hará 2 querubines labrados a martillo. O sea, son esculturas, están esculpidas a martillo, están labradas a martillo. Por lo tanto, Dios mismo está ordenando que se construyan imágenes de seres que están en el cielo. Parece contradictorio, ¿no es cierto? Lo que dice Éxodo 24 dice, no te harás imagen de lo que hay arriba en el cielo. Sin embargo, el mismo Dios está diciendo en este versículo, harás imágenes de querubines. ¿Dónde están los querubines? En el cielo. Pero eso no es todo. Vamos a ver qué más dice Éxodo 24. Dice así, no te harás imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra. Primero vemos, prohíbe imagen de lo que hay en el cielo, y después Dios mismo manda a construir imágenes de ángeles, de querubines. Ahora dice, ni abajo en la tierra. Sin embargo, vamos a ver, en el libro de Números, capítulo 21, versículo del 8 en adelante, dice lo siguiente. Y Yahvé le dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y colócala en un poste. El que haya sido mordido, al verla, sanará. Moisés entonces hizo una serpiente de bronce y la puso en un poste. Y cuando alguien era mordido por una serpiente, miraba a la serpiente de bronce y se sanaba. Acá vemos que Dios mismo manda a construir, le dice a Moisés, construye la imagen de una serpiente ardiente, y Moisés hizo una serpiente de bronce. ¿Qué es eso? Era una imagen de algo que anda por la tierra, y Éxodo 24 decía no te hará imagen de nada de lo que hay en la tierra. ¿Acaso Dios se contradice? No, ya veremos qué es lo que Dios está prohibiendo exactamente. Hay otro detalle también para resaltar en este versículo, que Dios no solamente manda a construir la imagen de la serpiente, sino que también obra milagro a través de esta imagen. ¿Por qué? Porque ustedes, como sabrán, ¿no es cierto?, en aquellas épocas
No existía un antídoto, una cura para la mordida de una serpiente. Sin embargo, dice Dios que cualquier persona que era mordido por una serpiente tenía que mirar a esa imagen y se sanaba. Eso es un milagro. Claro, Dios es todopoderoso y Él puede obrar milagros como quiere, cuando quiere, a través de lo que Él quiera. Y si Él quiere obrar milagro a través de una persona, a través de la palabra, a través de la Eucaristía, a través de una imagen, como vemos acá, incluso a través de los restos de uno de sus hijos, un profeta, el profeta Eliseo. Vamos a ver Segunda de Reyes, capítulo 13, versículo, del 20 en adelante, dice lo siguiente: Murió Eliseo y lo enterraron. Bandas de moabita incursionaban cada año en el país, y sucedió que unas personas que llevaban a enterrar a un difunto divisaron a una de esas bandas. Depositaron entonces al muerto en la tumba de Eliseo y se pusieron a salvo. Cuando el hombre tocó los huesos de Eliseo, revivió e inmediatamente se puso de pie. Acá vemos que Dios obró el milagro utilizando como instrumento los restos del profeta Eliseo, ¿sí? O sea, Dios es todopoderoso, capaz de obrar milagros como Él quiera, donde Él quiera y a través de lo que Él quiera. Si quiere utilizar imagen, como vimos Números 21:8, que obra el milagro a través de la imagen de la serpiente de bronce, Él puede hacerlo porque es todopoderoso. Ahora también vemos que a través de los restos de un profeta también puede hacerlo. No es que la imagen tenga el poder en sí, no es que los restos del profeta tengan poder en sí, sino que es Dios obrando el milagro a través de lo que Él quiera utilizar. En un caso utilizó una imagen, y en este caso utiliza los restos de un profeta. Así que de la misma manera que nosotros creemos que Dios puede obrar milagros a través de incluso los restos de los santos, ¿sí? En la Iglesia Católica tenemos los restos de los apóstoles y los restos de los santos a lo largo de 2000 años de historia cristiana, ¿sí? Y hay muchos milagros comprobados que se realizaron por medio de los restos de los santos incluso, ¿sí? Por lo tanto, si una persona viene y dice, no, Dios no puede obrar milagros a través de una imagen, entonces el Dios que se predica en esos otros lugares no es del Todopoderoso, porque el Dios de Israel, el mismo Dios que predicamos en la Iglesia Católica, es todopoderoso, capaz de obrar milagros como quiere, cuando quiere, a través de lo que Él quiere, y ya hemos visto que también puede obrar milagros a través de una imagen, a través de los restos de un profeta, ¿sí? Por lo tanto, vamos a seguir con el tema de las imágenes, ¿sí? Para no irnos por las ramas. Voy a seguir con esto de Éxodo 24. Ya vimos que dice, no te harás imagen de lo que hay arriba en el cielo, ni abajo. Y sin embargo, Éxodo 25, 18, Dios mismo manda a construir imágenes de querubines, de ángeles. También vimos, Dios dice, ni abajo en la tierra. Sin embargo, Dios mismo manda a construir imágenes de las serpientes de bronce. También pueden leerlo ustedes en Primera de Reyes, capítulo 6, versículo 23. Dice que Salomón fue el profeta más sabio del Antiguo Testamento. Dios le dio la mayor sabiduría a Salomón. Y Salomón, con toda esa sabiduría que venía de parte de Dios, con toda esa sabiduría Salomón le construyó un templo para Dios. Ese templo nos narra Primera de Reyes capítulos 6, 7 y 8. Durante los 3 capítulos habla de la construcción del templo. Dice en el capítulo 6, versículo 23 que Salomón lo construyó con imágenes de ángeles por las paredes. También en el lugar santísimo, Primera de Reyes capítulo 7, versículo 29, versículo 35 y versículo 36, dice que el lugar santísimo estaba lleno de imágenes de ángeles, de querubines. Y no solo eso, las paredes del templo que Salomón le construyó para Dios, las paredes del templo estaban llenas de imágenes de querubines, de león, de bueyes, de toda especie de cuadrúpedos, de aves, de plantas, ¿sí? Entonces el templo que Salomón le construyó para Dios estaba lleno de imágenes. Y dice Primera de Reyes capítulo 8 versículo 10, dice que cuando Salomón terminó con la construcción, trajeron el arca de la alianza y lo depositaron en el lugar santísimo del templo.
En ese momento dice que descendió Yahvé en forma de nube y la gloria de Yahvé inundó todo, con todo en su interior, incluyendo las imágenes. Por lo tanto, ¿qué es entonces lo que Dios está prohibiendo en Éxodo 20? Que pareciera ser que dice no te hará imagen de nada de lo que hay arriba en el cielo, pero suena contradictorio con todos los otros textos bíblicos que hemos estado viendo. Pero no, Dios no se contradice, así que vamos a ver qué es lo que Dios está prohibiendo en Éxodo 24. Vamos a leer un poco más del versículo 5, porque ahí puede ser que esté la clave. Dice así: no te postres ante esos dioses, ni les sirvas, porque yo, Yahvé, soy tu Dios fuerte y celoso. Ahí está el secreto, la palabra celoso. Dice el Señor que Él es fuerte y celoso. Ahora bien, vamos a explicar esto con un ejemplo sencillo. Una persona tiene su esposa, ¿no es cierto?, y tienen un hijo. ¿Ese hombre sería capaz de celar a su esposa con su propio hijo? Claro que no. No quisiera que nadie se sintiera ofendido con este ejemplo, pero seamos sinceros, seamos realistas. Si un hombre le cela a su esposa con su propio hijo, es porque no está bien de la cabeza, ¿no es cierto? Es lo mismo lo que pasa con Dios en este caso. Así como ese hombre sí la celaría a su esposa con otro hombre, así también es Dios. Dios no te va a celar con su propio hijo, porque nosotros a los santos los consideramos nuestros hermanos en la fe, hijos del mismo Dios, ¿sí? Entonces Dios no te va a celar con su propio hijo, Dios te va a celar con otro Dios, ¿sí? Y eso lo vemos claramente en este mismo versículo que acabamos de leer. Vuelvo a leer para que ustedes puedan verlo. Dice así: no te postres ante esos dioses, ni les sirvas, porque yo soy Yahvé, tu Dios fuerte y celoso. Ahí está. Lo que Dios prohíbe es que tengas otros dioses, ¿sí? Y esto también podemos comprobarlo si leemos desde el versículo 3, donde dice lo siguiente: no tendrás otros dioses fuera de mí, no te harás imagen ni semejanza de lo que hay arriba en el cielo, y todo lo que ya hemos visto. Por lo tanto, acá vemos que lo que Dios está prohibiendo no es cualquier imagen. Lo que Dios te prohíbe es que tengas otro Dios. A ver, les pongo un ejemplo acá nuevamente. Yo tengo acá la imagen de San Benito. Si esta imagen para mí es una simple representación de un hermano en la fe, Dios no lo condena. Al contrario, Dios permite y manda a construir imágenes en el templo, imágenes de ángeles, ¿sí? Ahora, si yo lo considero a esta imagen mi Dios, entonces ahí caería en el pecado de la idolatría, porque la palabra idolatría, la palabra ídolo, significa Dios falso, o también significa otro Dios. Por lo tanto, por eso el pecado es idolatría. Ahora, si Dios prohibiera todo tipo de imagen, el pecado no sería idolatría, sino que sería imalatría. Pero no, Dios condena la idolatría, las imágenes no. Dios mismo hemos visto que lo manda a construir las imágenes en el templo. De hecho, si vemos en el idioma original de este texto de Éxodo 24, la palabra, no soy un experto igual en lengua extranjera, pero esto es algo que lo he escuchado y lo he estudiado en diferentes páginas de internet, ¿no es cierto? No, yo no investigo en una sola, investigo en varias páginas de internet para poder corroborarlo. La palabra para imagen en el idioma original del hebreo, la palabra para imagen es eikon, ¿sí? Pero la palabra para ídolo es pesel o eidolón. Esas dos palabras traducen ídolo. Y resulta que la palabra que aparece en el idioma original, en el hebreo, en este texto bíblico, no es imagen. O sea, la palabra imagen en este versículo es un error en la traducción, porque la palabra que aparece ahí del idioma original es no te harás pesel. Lo que Dios está diciendo ahí es no te harás ídolos. Por eso dice el versículo antes: no tendrás otros dioses delante de mí. No te harás ídolos de nada lo que hay arriba en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. No te postres ante esos dioses. Claro, ídolos significan dioses falsos, ¿sí?
Por lo tanto, lo que Dios está prohibiendo no es una simple imagen, hermanos. Dios mismo mandó a construir imágenes en el templo. Lo que Dios está prohibiendo son ídolos, o sea, otros dioses. ¿Y por qué Dios prohíbe que tengan otros dioses? Porque eso vamos a comprobarlo en Éxodo capítulo 19, un capítulo antes, ¿no es cierto? El versículo 1 explica el contexto. Dice así: el mismo día en que empezaba el tercer mes después de la salida de Egipto, los israelitas llegaron al desierto de Sinaí. O sea, habían pasado apenas 3 meses desde que los israelitas habían salido del pueblo de Egipto. Y el pueblo de Israel había estado 400 años bajo la esclavitud del pueblo egipcio. Y durante esos 400 años los israelitas veían lo que hacían los egipcios. Los egipcios eran politeístas. Los egipcios tenían muchos dioses. Los egipcios tenían, por darles un ejemplo, dios del agua, dios de las ranas, dios. Precisamente por eso las plagas que Dios les manda, cuando le manda la plaga de las ranas, es una manera de decirle a los egipcios: no existe un dios de la rana, yo soy el dios de las ranas. Después también cuando les manda la plaga de las langostas, es una manera de decirle a los egipcios: no existe dios de langostas, yo soy el dios de las langostas. Así también cuando les convierte el agua en sangre, les dice: no existe dios del agua, yo soy el dios del agua. Y ese mismo Dios que predica el pueblo de Israel es el mismo Dios que predicamos en la Iglesia Católica. Pues nuestro credo mismo dice: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Por lo tanto, hermanos, nosotros no tenemos otros dioses. Por lo tanto, cuando viene otra persona de otra denominación y dice que nosotros tenemos ídolos, hermanos, son solo calumnias, ¿sí? Porque no han sabido diferenciar un ídolo de una imagen. Porque claro, los egipcios se construían sus propios dioses, se fabricaban sus propios dioses. Ellos se fabricaban la imagen del dios del agua y ellos no lo consideraban una simple imagen, una representación de un hermano como lo que nosotros tenemos en la Iglesia Católica, sino que ellos consideraban a esa imagen, lo consideraban su Dios. Pero nosotros no tenemos otros dioses. Nuestro credo lo dice: creo en Dios Padre Todopoderoso. Nosotros no decimos creemos en los dioses. No, tenemos un solo Dios y es el mismo Dios del cielo y de la tierra, tal como lo predica el pueblo de Israel, ¿sí? El Dios de Israel es el mismo Dios que predicamos en la Iglesia Católica. Ahora bien, una objeción que he escuchado por ahí de parte de nuestros hermanos de otras denominaciones es que suelen decir: sí, pero ¿en qué parte de la Biblia? Está bien, Dios mandó a construir las imágenes de los querubines, pero ¿en qué parte de la Biblia mandó a construir imágenes de, por ejemplo, los profetas? ¿No es cierto? Bueno, vamos a ver Segunda de Reyes, capítulo 23, versículo del 15 en adelante, dice lo siguiente: demolió el altar que había en Betel, el lugar alto construido por Jeroboam, hijo de Nabat, quien había arrastrado a Israel en su pecado. Demolió ese alto lugar, partió las piedras y las redujo a polvo, después de lo cual quemó el poste sagrado. Al darse vuelta Josías, vio tumbas cavadas en los cerros. Mandó buscar los huesos de esas tumbas y los quemó en el altar para profanarlo. Así se cumplió la palabra de Yahvé que un hombre de Dios había proclamado un día de fiesta, cuando Jeroboam ofrecía sacrificios en el altar. ¿Qué es lo que estamos leyendo en estos pasajes bíblicos? Resulta que dice que el rey Josías había venido a Betel y empezó a quemar los lugares altos, a los cuales Jeroboam había llevado a pecar al pueblo de Israel. Claro, en los lugares altos se refiere a los altares que le habían construido a los ídolos. Jeroboam había construido altares para los ídolos paganos y le empezaron a rendir cultos, sacrificios, ¿sí? Por eso dice que habían huesos de esos sacrificios que había hecho Jeroboam ante el pueblo de Israel. Y entonces Josías, el rey Josías, vino y destruyó todo y los redujo a polvo y quemó todos esos huesos. Pero ahora vamos a ver la diferencia entre
lo que Dios prohíbe y lo que Dios permite. Hasta acá hemos visto que Josías destruyó el lugar alto, todo ese lugar donde le rendían el culto a los ídolos paganos, ¿sí? El altar que le habían construido. Pero ahora fíjense ustedes lo que dice a continuación. Dice así: al mirar de nuevo, se fijó Josías en la tumba del hombre de Dios que había proclamado esas palabras. Preguntó entonces: ¿de quién es ese monumento que veo allá abajo? La gente de la ciudad respondió: es la tumba del hombre de Dios que vino de Judá para profetizar lo que tú acabas de hacer con el altar de Betel. El rey les dijo: déjenlo, que nadie toque sus huesos. Se respetaron pues sus huesos, como también los del profeta que habían venido de Samaria. Ahí vemos, hermanos, que por un lado Josías destruyó todo lo que correspondía a los ídolos paganos, pero por otro lado, cuando se topa con el monumento del profeta, de los profetas, dijo: déjenlo. ¿Sí? Acá vemos claramente que lo que Dios prohíbe son los ídolos paganos, pero no prohíbe que se le levanten monumentos a los profetas, a los santos de Dios. De hecho, si ustedes buscan sinónimos de la palabra monumento, y la primera palabra que le aparece como sinónimo es estatua, ¿sí? Por lo tanto, Dios no prohíbe simples imágenes, representaciones de nuestros hermanos en la fe. Lo que Dios prohíbe son ídolos paganos, que nosotros creamos que una imagen es nuestro Dios, o que pongamos a una imagen por encima de Dios. Y eso nos enseña en la Iglesia Católica. Por lo tanto, son simplemente calumnias de parte de nuestros hermanos de otras denominaciones. Decir que nosotros tenemos ídolos es porque no han sabido diferenciar, tal como Josías sí diferenció lo que eran los ídolos y lo que es un monumento a un profeta, a un hombre de Dios. ¿Sí? De hecho, ahora vamos a ver en el Nuevo Testamento, Jesús también habla de los monumentos a los profetas. Vamos a ver si Jesús los condena o no, como lo hacen nuestros hermanos de otras denominaciones. Evangelio de San Mateo, capítulo 23, versículo 29, dice lo siguiente: ay de ustedes, fariseos hipócritas, que construyen sepulcros para los profetas y adornan los monumentos de los hombres santos. Acá vemos que Jesús le llama hipócritas a los fariseos, porque vamos a ver bien cómo continúa Jesús, porque vamos a ver si Jesús le llama hipócrita por tener el sepulcro y monumentos para los profetas y adornarlos, o por qué Jesús los llama hipócrita. Vamos a seguir leyendo un poquito más. Dice así: hay de ustedes, fariseos hipócritas, que construyen sepulcros para los profetas y adornan los monumentos de los hombres santos, y dicen: si nosotros hubiéramos vivido en tiempo de nuestros padres, no habríamos consentido que mataran a los profetas. Así ustedes ahora se proclaman hijos de quienes asesinaron a los profetas, pues también ahora quieren matarme a mí. Entonces, Jesús no le está condenando, no le llama hipócrita por levantar sepulcro de los profetas y monumentos y adornar los monumentos. No, Jesús no los está condenando por eso. Jesús los está condenando por su hipocresía, porque los fariseos se creían mejores que sus antepasados que habían matado a los profetas. Sin embargo, los fariseos estaban queriendo cometer el mismo error que cometieron sus antepasados. Por eso Jesús les dice: así ustedes ahora se proclaman hijos de quienes asesinaron a los profetas. ¿Por qué ahora quieren matarme a mí? Claro, Jesús les está condenando por su hipocresía de considerarse mejor a sus antepasados, cuando en realidad estaban a punto de cometer el mismo error que sus antepasados al querer matarlo a Jesús. Pero entonces Jesús acá no en ningún momento le dice: no, ustedes son hipócritas porque adornan los monumentos de los santos y eso está mal. No, Jesús no condena los monumentos, las imágenes de los hombres santos, así como nosotros también nos vamos muchas veces, le llevamos una flor a las imágenes, ¿no es cierto? Una florcita, un decorativo, una imagen. Jesús eso no lo condena. Lo que condena es la hipocresía de estos fariseos que se consideraban mejor a sus antepasados. De hecho, esto no es todo. Vamos a ver también acá en el Nuevo Testamento algo que
Jesús dijo respecto del templo de Salomón, que estaba ese templo lleno de imágenes, como veíamos en Primera de Reyes. Vamos a ver qué fue lo que Jesús dijo respecto de ese templo lleno de imágenes. Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículo del 13 en adelante, dice lo siguiente. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Encontró en el templo a los vendedores de bueyes. Ahí vemos el templo, ¿no es cierto?, del templo de Salomón que le había construido en Jerusalén. Ese templo lleno de imágenes. Veamos qué fue lo que sucedió acá. Dice, encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados detrás de sus mesas. Hizo un látigo con cuerdas, y los echó a todos fuera del templo junto con las ovejas y bueyes. Derribó las mesas de los cambistas y desparramó el dinero por el suelo. A los que vendían paloma, les dijo, saquen eso de aquí y no conviertan la casa de mi padre en un mercado. Sus discípulos se acordaron de lo que dice la Escritura, me devora el celo por la casa de mi padre. Fíjense ustedes, hermanos, acá vemos que Jesús cuando llegó al templo, ve que estaban haciendo de mercado en el templo, ¿sí? Por eso Jesús empezó a expulsar a todos los mercaderes, y lo interesante es lo que los discípulos se acordaron. Dice, se acordaron de lo que dice la Escritura, me devora el celo por la casa de mi padre. Resulta que los discípulos, al ver esta reacción de Jesús con los mercaderes, dice los discípulos, se acordaron de lo que dice la Escritura, me devora el celo por la casa de mi padre. ¿Cuál era la casa del Padre de Jesús? Ese templo lleno de imágenes. Y dice, me devora el celo por tu casa. O sea, Jesús sintió celos de ir y defender ese templo lleno de imágenes. Por lo tanto, vemos, hermanos, que ni en el Antiguo Testamento se prohíben las imágenes, ni tampoco en el Nuevo Testamento. Al contrario, Jesús defendió ese templo lleno de imágenes. Así que, hermanos, ahora podemos tranquilamente leer todos los textos bíblicos en los que aparentemente Dios prohíbe el tema de las imágenes. Pueden leer Salmo 115, Isaías capítulo 44, capítulo 45, capítulo 46, Jeremías capítulo 10. En todos esos capítulos, en todos esos textos bíblicos donde habla de que Dios condena las imágenes talladas, bueno, siempre hay que leer desde unos versículos antes o unos versículos después, y van a ver que no es una simple imagen lo que Dios está prohibiendo, sino lo que dice unos versículos antes, unos versículos después. Dios está condenando a esos otros dioses tallados de imagen, de madera, de hierro, de fundición, ¿sí? Lo que Dios condena son otros dioses. Dios no condena las simples imágenes. Ahora bien, vamos a buscarle el por qué las imágenes. Eso lo dice el libro de los Hebreos. Hebreos capítulo 10, versículo 1 en adelante dice lo siguiente. La religión de la ley, o sea, los judíos, contienen una sombra profética de los bienes por venir. O sea, ¿por qué Dios mandó a construir las imágenes de los querubines? Porque las imágenes de los querubines eran una sombra profética de los bienes por venir. Y después continúa diciendo de los bienes por venir, pero no la verdadera figura de las cosas. Ahora bien, ¿cuándo llegaron la verdadera, como dice acá? ¿Cuándo llegaron la verdadera figura de las cosas? Eso sucede con la venida de Jesús. Jesús es la realidad de aquellos bienes que esperaban los judíos, los bienes por venir. Jesús es la realidad de las cosas. Ahora, ¿qué tiene que ver las imágenes de los santos con las imágenes de los querubines, de los ángeles del Antiguo Testamento? Eso lo explica el mismo Jesús en el libro de San Lucas, capítulo 20, versículo 36, dice lo siguiente. Además, ya no pueden morir, sino que son iguales a los ángeles. Bueno, si ustedes quieren pueden leerlo desde unos versículos antes. Dice, Jesús estaba discutiendo con los saduceos no creían en la resurrección,
Entonces Jesús les empieza a decir, les empieza a explicar esto de la resurrección y le dice, ya no pueden morir más. Los que alcanzan la vida eterna, dice, ya no pueden morir más, sino que son como los ángeles. Por lo tanto, hermanos, el pueblo judío tenía una sombra, como dice Hebreos 10.1, que ya leímos. El pueblo judío tenía una sombra de los bienes por venir, pero no la verdadera figura de las cosas. Sin embargo, ahora con Jesús, la verdadera figura de las cosas son, como dice acá, los que alcanzan la vida eterna son iguales a los ángeles. Por eso es que nosotros, en la Iglesia Católica, no tenemos muchas imágenes de querubines o de ángeles, aunque sí los tenemos. Pero también tenemos las imágenes de las verdaderas cosas, como dice Hebreos 10.1, con Jesucristo vino la verdadera figura de las cosas. Ahora nosotros con Jesucristo tenemos la figura de los santos. ¿Por qué? Porque los nuevos ángeles de Dios, como dice acá Jesús, son los que alcanzan la vida eterna. Por eso dice el versículo 36, ya los que alcanzan la vida eterna ya no pueden morir más, sino que son iguales a los ángeles. Por eso nosotros tenemos imágenes de los santos, porque es la figura de las verdaderas cosas que vinieron con Jesucristo. O sea, el hecho de tener las imágenes de los santos en las parroquias católicas es una manera de decirle a Jesús, Señor, yo no quiero ser como esos saduceos que no han creído en la resurrección de los muertos. Yo creo en la resurrección de los muertos. Y he aquí una prueba de mi fe. Por eso las imágenes de los santos es una prueba de fe que nosotros le demostramos a Jesús y le decimos, yo he creído en el reino de los cielos que vos viniste a predicar, Señor Jesús. Eso es las imágenes, hermano, es una representación de lo que nosotros hemos creído, el reino de los cielos, que Jesús vino a traernos la entrada al reino de los cielos. De hecho, si leemos el libro de los Hebreos, capítulo 11, versículo del 1 en adelante, dice lo siguiente: la fe es aferrarse a lo que se espera, la certeza de cosas que no se pueden ver. Esto mismo es lo que recordamos en nuestros antepasados. El apóstol San Pablo empieza a demostrar la fe por medio de sus antepasados, del mismo modo que nosotros le demostramos nuestra fe al Señor por medio de nuestros antepasados, los santos, ¿sí? Dice, y ahí empiezan, ustedes pueden leer todo el capítulo 11, donde el apóstol San Pablo empieza a nombrar a todos los profetas del Antiguo Testamento, diciendo, por la fe Noé alcanzó tales promesas, por la fe Abraham alcanzó otras promesas, por la fe Enoc fue subido al cielo, por la fe, y así el apóstol San Pablo empieza a nombrar a todos los profetas del Antiguo Testamento, y después dice en el capítulo 12, versículo 22, dice dónde están esos profetas hoy en día. Dice así: ustedes se han acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial, con sus innumerables ángeles. Ahí está, ¿por qué tenemos las imágenes? Porque son una sombra profética de los bienes venideros que nos esperan del otro lado, ¿sí? Los ángeles, a la asamblea en fiesta de los primeros ciudadanos del cielo, a Dios, juez universal, al que rodean los espíritus de los justos. Ahí están los santos, los espíritus de los justos, ¿sí?, que ya alcanzaron su perfección, a Jesús, el mediador de la nueva alianza. Ahí está, hermano, o sea, acá el apóstol San Pablo dice, la fe es aferrarse a lo que no podemos ver, y empieza a nombrar a todos los profetas. Y después dicen, en el capítulo 12, versículo 22, dice que todos esos profetas ya alcanzaron las promesas de Dios y hoy están en fiesta en el reino de los cielos. Por eso nosotros tenemos las imágenes de los santos. Es una manera de decirle a Jesús, yo he creído en tus promesas, yo he creído en lo que vos viniste a predicarnos, el reino de los cielos, y por eso esta es mi muestra, una prueba de mi fe. La representación de lo que no puedo ver.
aunque yo no pueda verlo en el reino de los cielos, yo por fe me aferro a las promesas de Jesús. ¿Sí? Eso es todo, hermanos. Entonces acá vemos que Dios no condena las imágenes, al contrario, manda a construirlas. Lo que Dios prohíbe es que tengamos otros dioses, otros ídolos. También hemos visto el porqué las imágenes, que es una muestra de fe del cristiano hacia las promesas de Dios. Y otro detalle importante también que me gustaría compartirles es lo siguiente. Resulta que los cristianos de los primeros 1534 años nunca tuvieron problema con las imágenes. Siempre los cristianos de los primeros 1534 años tenían imágenes, ¿sí? ¿Quién fue? Incluso el primer evangélico que existió, que fue Martín Lutero, el fundador de las primeras iglesias evangélicas, Martín Lutero, incluso él mismo, cuando se apartó de la Iglesia Católica, él no renegó de las imágenes, ¿no? Incluso él mismo decía que las imágenes es una manera de predicar el mensaje de Jesucristo, que es lo mismo que yo le estoy compartiendo a ustedes en este momento, que les decía que las imágenes es una manera de decirle a Jesús: yo he creído en tus promesas. Y eso mismo decía Martín Lutero. Martín Lutero decía que las imágenes es una manera de predicar el mensaje de Cristo. La primera persona que renegó de las imágenes fue Juan Calvino, en el año 1534, cuando fundó la congregación de los calvinistas, ¿sí? Y a partir de Juan Calvino empezaron a aparecer muchas personas más que pensaban igual que él, ¿sí? Ahora bien, recordemos quién guió a los cristianos de los primeros 1534 años. En el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo del 15 al 17, Jesucristo le dijo a sus apóstoles, le dijo: yo les enviaré el Espíritu Santo y estará con ustedes, con mayúsculas, para siempre, ¿sí? Esa promesa del Espíritu Santo se cumplió en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, cuando el día de Pentecostés, capítulo 2, versículo 1 al 4, vino el Espíritu Santo. Ahora bien, si la promesa de Jesús es que el Espíritu Santo estaría con esa iglesia para siempre, significa que lo que hayan creído los cristianos de los primeros tiempos es lo que el Espíritu Santo les reveló. Y resulta que durante los primeros 1534 años, los cristianos de los primeros tiempos, esos cristianos que dieron sus vidas, esos miles y miles de cristianos que dieron sus vidas defendiendo las verdades que hasta el día de hoy se siguen predicando en la Iglesia Católica, esos cristianos tenían imágenes. Por lo tanto, nosotros deberíamos preguntarnos, ¿acaso será que el Espíritu Santo se equivocó? ¿Será que el Espíritu Santo se pudo haber equivocado durante 1534 años hasta que se dio cuenta de su error y le vino y le reveló a Juan Calvino: che, Juan Calvino, mira, yo me equivoqué durante 1534 años, por eso hoy te voy a utilizar a vos para que les diga la verdad a todos los católicos de que las imágenes están mal? ¿Será eso, hermanos? Ahí ya corre a elección de cada uno, ¿no es cierto? Yo, como cristiano católico, yo prefiero creer y defender lo mismo por lo que murieron los cientos de miles de cristianos que dieron sus vidas al inicio del cristianismo, por defender las verdades que hasta el día de hoy se siguen predicando en la Iglesia Católica, incluyendo las imágenes, ¿sí? Así que bueno, hermanos, con esto queda más que demostrado que Dios permite las imágenes. Es como que nos pide esa prueba de fe, ¿sí? Y ahora bien, demostrado este punto, lo siguiente a demostrar es qué es la adoración. Porque cuando a una persona de otra denominación se le demuestra estas cosas, que Dios permite las imágenes en el templo, lo que inmediatamente salen a decir es: sí, Dios permite imágenes, pero prohíbe la adoración, prohíbe que se las adore. Y ustedes, los católicos, adoran las imágenes. Eso es lo que es lo que nos dicen, ¿no es cierto? Entonces, yo por el momento termino acá con este video, pero el próximo video va a ser acerca de la adoración. ¿Qué es adorar? ¿Qué significa adorar? Y así, de esa manera, vamos a saber si nosotros como católicos adoramos imágenes
¿O será que es otra calumnia por parte de nuestros hermanos de otras denominaciones? ¿Sí? Así que bueno, hermanos, espero que les haya gustado. De ser así, les agradecería que dejen sus likes, compartan con sus contactos, porque es importante llevar este mensaje para que más personas puedan ir formándose y conocer su fe. Si aún no lo han hecho, pueden suscribirse. Y bueno, sin más que decir, hermanos, que Dios les bendiga, los guarde de todo mal, la paz de su Hijo Jesús esté siempre con cada uno de ustedes y sus familias, y la sombra del Espíritu Santo los resguarde siempre y en todo momento. Amén.